Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. Saludamos a Guillermo Churuchumbi. Él es después de varios meses de conflicto, es el flamante coordinador del movimiento Pachacuti. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo quedó el movimiento después de todo lo que pasó estos meses? Buen día. Sí, buenos días, querido Milton y Berito, y a todos los amigos que están en sintonía de Radio Sucesos. Expresar un sincero saludo y esperando que este día nos vaya muy bien. Por otro lado, mire, el 29 de abril tuvimos las elecciones internas del movimiento Pachacuti, donde fui el triunfador, que lastimosamente por temas internos, por temas personales de algunas personas, impugnaron mi triunfo. Inmediatamente esto se transformó en conflicto interno, se fue a parar toda la información, todo el trámite en el Tribunal Contencioso Electoral, y como es de conocimiento público, el 9 de noviembre se realizó las elecciones internas del movimiento Pachacuti, así es que volví a ganar la coordinación del movimiento Pachacuti. Hay un impasse interno, esto debemos superarlo, y invitamos a toda la militancia, a todos los simpatizantes a generar un proceso de diálogo, de unidad, y personalmente estaré visitando las 24 provincias del país para diagnosticar de cuál es la situación del movimiento Pachacuti. Ahora, todo este traspié que tuvieron les hizo perder fuerza política. La fuerza política que ganaron en las últimas elecciones, una representación importante en la Asamblea, a casi no participar, casi no presentaron candidaturas nacionales, no se pudieron inscribir para apoyar a un binomio presidencial. Es decir, tuvieron muchas consecuencias los conflictos internos. Sí, por supuesto, tuvimos serias dificultades. No logramos inscribir una candidatura a la presidencia de la República, tampoco logramos inscribir asambleístas nacionales, y en algunas provincias tampoco se inscribió. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, logramos concretar 5 asambleístas mujeres, y precisamente donde existen espacios de participación, de inclusión y sobre todo procesos democráticos del movimiento. ¿Y cómo está la relación interna con el lado de la opositora que tuvo en su candidatura, que fue Cecilia Velázquez? Yo en términos personales no tengo nada, absolutamente nada. He sido muy frontal, muy sincero, inclusive faltando 2 o 3 días para la elección interna del 9 de noviembre, tuvimos una reunión con la compañera Cecilia Velázquez en el Ecuarunare, donde nos convocó para generar espacios de diálogo, de acercamiento, porque yo soy una persona de diálogo, así es que en ese contexto le había manifestado, vea, en términos personales no tenemos absolutamente nada, probablemente sí tenemos algunos temas de fondo, por decir que en los últimos 10 años he sido muy crítico y autocrítico también al interior del movimiento Pachacuti. En los últimos 10 años no ha habido un debate interno, una evaluación interna de cuáles han sido sus avances, sus dificultades del movimiento Pachacuti, porque creemos que es importante que debatamos internamente sobre los avances de la política pública, sobre los avances de la organicidad de la estructura de Pachacuti. Por ejemplo, hay dos debates que deberíamos hacer. La toma de decisiones lo hacemos con militancia individual o también hacemos con la militancia colectiva. La militancia colectiva tiene que ver con la participación de las organizaciones populares, organizaciones indígenas, organizaciones sociales, que en los últimos años han puesto a un lado, y eso ha sido el motivo de conflicto también. El otro es el tema en las coyunturas, cómo tener una postura política y una posición ideológica, que lastimosamente ahí también ha habido serias dificultades. Yo creo que estos 2 puntos son importantes debatir al interior del movimiento Pachacuti. Son las 8:31, estamos hablando con Guillermo Churuchumbi, coordinador del movimiento Pachacuti. Guillermo, buenos días. Y bueno, ahora con la elección suya como coordinador de Pachacuti, imagino que ya van a empezar a mirar hacia el futuro, cómo se están organizando de cara al 2025.
Primero, creo que es importante que visitemos al territorio para saber exactamente de cómo estamos los líderes locales. Inclusive necesitamos conversar con nuestros prefectos, con nuestros alcaldes, con los concejales, con los miembros de las juntas parroquiales, para evaluar de cuál es el avance de la gestión pública, el tema de la interculturalidad, el tema de la transparentación, participación, etcétera. Pero por otro lado, también vamos a organizar 3 eventos regionales en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Organizaremos convenciones regionales y luego terminaremos con una convención nacional precisamente para retomar el proyecto del movimiento Pachacuti, para renovar profundamente el movimiento Pachacuti y por otro lado definir una hoja de ruta para los próximos años. Más allá de 2025, creemos que es oportuno que podamos definir una hoja de ruta política del movimiento Pachacuti. Hablemos de lo que está pasando en este momento. Y los 5 asambleístas que tiene Pachacuti, ¿cuál es la posición de los asambleístas? ¿Hacia dónde se alinean? Hoy, digamos anoche, y hoy se empieza a conocer, anoche llegó el proyecto de urgente económico enviado por el presidente de la República, es la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Creo que todavía nadie lo ha revisado en su conjunto porque nos empezó a circular hoy recién. ¿Cuál es la posición de Pachacuti en la Asamblea? Miren, nosotros, bueno, primero esta ley también estoy revisando también, espero que hasta la tarde ya tengamos O sea, cuál es el contenido. si no somos economistas, tenemos que primero leerla y después tratar de entenderla. Y luego Así es. buscar quién nos explique. Así es, precisa, exactamente. Yo en la tarde voy a tener un taller técnico, económico, político con las 5 asambleístas precisamente para revisar el contenido de esta ley. Pero lo que sí quiero decir es que creo que deberíamos debatir el modelo económico que necesita en este país. En varias ocasiones en estos mismos micrófonos he manifestado que no sé si el presidente Noboa va a darle continuidad al modelo económico neoliberal, no sé si va a seguir escuchando los consejos del Fondo Monetario Internacional, porque que lastimosamente si le damos continuidad al modelo económico neoliberal y si continuamos con la política fondo monetarista, realmente eso va a profundizar la crisis económica de este país. Así es que revisaremos la ley en ese contexto, si son, digamos, contenidos que vayan en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, por supuesto que estaremos apoyando, pero contenidos que afecten al bolsillo de los ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano sabrá estar pidiendo su correcciones necesarias y nosotros como Pachacuti, como bloque Pachacuti, estaremos del lado del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, le preguntaba también la posición política de los asambleístas. Por ejemplo, temas como el anunciado juicio de la fiscal general que lo impulsa la Revolución Ciudadana y hasta ahora solo con los votos posibles de ellos mismos. ¿Cuál es la posición sobre eso? ¿Cuál es la posición sobre retomar el juicio al expresidente Lazo, por ejemplo? Mañana está convocada a las 4 una sesión para ello. El tema de la fiscalía, yo creo que hay que dividir igualmente con lo de Guillermo Lazo. El juicio político de Guillermo Lazo estaba en camino, que no está concluido. Eso hay que darle continuidad, que lastimosamente el gobierno de Guillermo Lazo ha sido un fracaso total. Miren, en estos momentos tenemos cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con menos de $3 diario, o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con menos de $1, o 5 de cada 10 jóvenes en el desempleo, o en el último año cerca de 100,000 jóvenes no lograron ingresar a las universidades. Entonces es una situación lamentable que en términos simbólicos y políticos debería ser este juicio político. Lo de la señora fiscal, realmente no conozco cuáles son su sustento jurídico, no conocemos cuáles son las razones. Igualmente tendremos que conversar también al interior de nuestros asambleístas. 8:35. Seguimos con Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacuti. Ahora, Guillermo, ¿cómo ve el futuro de este país con el gobierno de Daniel Noboa? ¿Cómo ve cómo se perfila la cosa? ¿Usted es optimista de lo que pueda hacer el nuevo presidente por el país? Mire, necesitamos salir adelante este país, que estamos en una situación muy, 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 muy lamentable. Una crisis económica muy profunda que nos deja. Vemos que miles de ecuatorianos están saliendo para Estados Unidos o para Europa precisamente porque no hay empleo, no hay
apoyo productivo, no hay apoyo, por ejemplo, para los jóvenes, para el tema de las universidades. Sería importante que hagamos, yo conversaba con el rector de la Universidad Central del Ecuador, me decía, Guillermo, cada año necesitamos solo 100 millones de dólares en inversión en educación superior para que los jóvenes tengan acceso a las universidades, el libre acceso a la universidad que tanto han pedido la juventud. Esperemos que el presidente de la República no continúe con la receta del Fondo Monetario Internacional, no aplique las políticas neoliberales. Ahora, ¿cómo Porque si puede es que sacar plata si el Estado no tiene plata? yo creo que, bueno, tenemos reservas internacionales y ahí podemos también sacar los recursos, pero por otro lado también necesitamos hacer un plan de prioridad para que se active el empleo, para que se active el aparato productivo. En estos momentos, mire, cerca de $1.000 millones hay deuda con los GADs a nivel de todo el país y eso es una situación lamentable. Por eso yo creo que es importante priorizar, porque no se olvide que el presidente Guillermo Lasso priorizó más el pago de la deuda externa, cuando hay otras prioridades que deberíamos de activar la economía, activar el aparato productivo y con eso pudiéramos contar con recursos suficientes para el pago de la deuda Le van a externa. dar un poco de aire al presidente de la República y ya me voy más allá de Pachacutic, me voy al movimiento indígena al que usted también representa y del que usted también es parte. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de que se posicione el presidente ya Leonidas Issa le exigía al presidente que tiene que cumplir los puntos propuestos por la CONAIE, etcétera. Es decir, va a haber un espacio por lo menos de esperar a ver cómo va la cosa. Bueno, primero yo creo que hay que decir que en relación a la CONAIE es una expresión del movimiento indígena, una representación de las nacionalidades indígenas del Ecuador, que lastimosamente les digo así con toda absoluta sinceridad, en los últimos 50 años del retorno a la democracia ha habido una profundización de pobreza, de exclusión, inclusive un racismo contra los pueblos indígenas. Inclusive yo soy absolutamente sincero, eh, en el periodo de Lenín Moreno, de Lazo, inclusive del mismo Rafael Correa, hubo un retroceso en el tema de los derechos de los pueblos indígenas y con razón y con fundamento, con sustento histórico, se demanda mayor exigencias sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hay un derecho constitucional, hay derechos colectivos, inclusive hay un respaldo de convenios internacionales que se debería hacer una doble inversión en los pueblos indígenas, en los territorios de los pueblos indígenas donde existe mayor desnutrición infantil, donde existen los mapas de pobreza, y entonces yo sí digo que con absoluta sinceridad, el compañero Leonidas Issa sí hace este pedido, esta sensibilidad de que debería haber apoyo para los pueblos ¿Qué indígenas. esperan del presidente Noboa? Esperemos que, por ejemplo, una de las prioridades importantes, hacer mayor inversión en educación, mayor inversión en salud, cómo desarrollar programas de desnutrición infantil, cómo hacer inversión en el tema de agua potable. Mire, cuando yo fui alcalde de Cayambe, yo hice fuerte inversión en el tema de agua potable y con eso se logra también bajar, reducir los niveles de desnutrición infantil. Por ejemplo, eso es importante para el bienestar de los ecuatorianos. Perfecto, 8:40. Le queremos agradecer, Guillermo Churuchumbi, el flamante coordinador nacional del movimiento Pachacuti, que ahora mismo sus 5 asambleístas están seguramente leyendo el proyecto económico urgente para empezar a tomar una postura. ¿Están con la mayoría social cristiana, correísta y ADN? Bueno, nosotros por el momento nos mantenemos en una independencia política autónoma, respetamos la mayoría que han realizado, nosotros somos respetuosos en el ámbito democrático y si son temas que vayan en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos, que existe inversión para educación, para salud, nosotros los estaremos apoyando. Pero si van en contra del bolsillo de los ecuatorianos, nosotros estaremos en contra.